La presente investigación tiene como título Caracterización física, clínica y nutricional entre pacientes con diabetes tipo 2 insulino dependientes y no insulino dependientes en el servicio de consulta externa de nutrición del Hospital General Puyo. La diabetes tipo 2 es una enfermedad crónica que afecta a millones de personas en todo el mundo y se considera un aproximado de 2 millones de muertes en 2019 según la OMS. También es la causa principal de complicaciones graves como ceguera, insuficiencia renal, infartos y amputaciones. Es también la segunda causa más común de muertes en Ecuador, parte de las 10 principales causas de mortalidad. ¿Por qué diabetes tipo 2? Porque esta tiene una alta incidencia y sus efectos son devastadores, ya que subrayan necesidades urgentes de investigación enfocada. Además, proporcionan datos sobre características físicas, clínicas y dietéticas, ayudan a manejar el manejo de la diabetes tipo 2. También se prevé diseñar o es importante el diseño de políticas que abordan las dificultades particulares de la comunidad del Hospital General Puyo. En los objetivos específicos, caracteriza los perfiles físicos, clínicos y nutricionales de pacientes con diabetes tipo 2, insulino dependientes y no insulino dependientes que acuden al servicio de nutrición ambulatoria del Hospital General Puyo. Como objetivos específicos, analizar y contrastar parámetros clínicos, incluidos los niveles de glucosa en ayunas y hemoglobina glicosilada entre los dos grupos de pacientes diabéticos. Evaluar y comparar los indicadores de salud física como el índice de masa corporal, la presión arterial y la edad entre pacientes diabéticos insulinodependientes y no insulinodependientes. Valorar los hábitos nutricionales y los patrones dietéticos de pacientes insulinodependientes y no insulinodependientes y su impacto en el control general de la diabetes. La hipótesis, los pacientes con diabetes tipo 2 insulinodependientes y no insulinodependientes tienen diferentes índices glucémicos. Bueno, el diseño de estudio es un estudio comparativo, descriptivo y relacional de carácter transversal realizado en el Hospital General Puyo. La población muestra ha sido un total de 177 pacientes diagnosticados con diabetes tipo 2 y estos datos han sido recolectados durante los años 2022 y 2023. Las variables de estudio, características clínicas, que son los niveles de glucosa en ayunas, hemoglobina glicosilada. Indicadores físicos, el peso, talla, IMC y presión arterial. Hábitos nutricionales, la dieta prescrita y actividad física. La recolección y análisis de datos. Estos datos han sido obtenidos de historias clínicas y del Departamento de Estadística del hospital. También las estadísticas descriptivas para analizar la muestra y las pruebas T para comparar diferencias entre los grupos de insulinos dependientes y no insulinos dependientes. Resultados. La prevalencia. La mayor parte de los pacientes, en este caso 117, que representan el 61.1%, no dependen de insulina, mientras que el 33.9% son insulinodependientes. Bueno, en cuanto al sexo, se pueden ver las diferencias hormonales en la composición corporal y factores socioeconómicos culturales que afectan con mayor prevalencia a diabetes en las mujeres que en hombres, por lo cual hemos visto que en los dos grupos predominan el diagnóstico en mujeres que en sexo masculino. La edad promedio también podemos ver nosotros que en pacientes no insulinodependientes es de 63.2.6 y en pacientes insulinodependientes es 61.3 años. En cuanto a las características clínicas, podríamos decir, en cuanto a la glucosa en ayunas, en pacientes no insulinodependientes la media es de 148.6, mientras que en los pacientes insulinodependientes 198.6. La superior media, nosotros en pacientes con diabetes no insulinodependiente 159.7 y en pacientes insulinodependientes 232. La inferior de la media, también en pacientes no insulinodependientes, 137.5 y en insulinodependientes 164.5. Y la desviación típica en pacientes no insulinodependientes correspondiente a glucosa en ayunas, 60.5 y en insulinodependientes 131.2.
En lo que respecta a hemoglobina glicosilada, podríamos indicar que 117 de los 117 pacientes con diabetes no insulino dependientes, el rango es de la media de 7.29, mientras que en los insulino dependientes es 8.51. La superior es en no insulino dependientes 7.70 y en los insulino dependientes 9.23. Bueno, lo que respecta al inferior de la media es en no insulino dependientes un 6.88 y en insulino dependientes 7.78, mientras que las desviaciones atípicas en no insulino dependientes es de 2.23 y en insulino dependientes de 2.89. ¿Ya? Lo que respecta también a las características físicas en cuanto al peso, la media en pacientes no insulino dependientes es de 69.06 y en insulino dependiente 70.1. En lo que respecta a talla, podemos ver también 154.5, que es la media, y en insulino dependiente 153.3. En lo que respecta al IMC, en no insulino dependientes, la media es de 29.1, mientras que en insulino dependientes es de 29.7. En cuanto al IMC, en pacientes no insulino dependientes, podemos ver nosotros que el porcentaje más alto es en sobrepeso, lo que da un total de 47 pacientes. Y en insulino dependientes, el que tiene mayor prevalencia también es el sobrepeso también. En cuanto a las características relacionales, nosotros podemos ver en el contraste T entre las variables de glucosa en ayunas es menos 3.4 y en hemoglobina glicosilada menos 3.147. El IMC menos 0.63, la edad 1.12, la presión sistólica es 0.052, presión diastólica 0.7, el peso menos 0.461 y la talla 0.459, lo que podría decirse también que hay diferencias estadísticamente significativas en los niveles de glucosas y en hemoglobinas glicosiladas entre los pacientes insulinas dependientes y no insulino dependientes, siendo elevados aún más en los pacientes que son insulino dependientes. ¿Ya? Lo que nosotros podríamos comparar con el estudio de Rachadou de 2020 también. La mayoría de los pacientes tienen dietas hipocalóricas, principalmente de 1800 kilocalorías. Son normoproteicas, normolipídicas y con un enfoque en reducción de grasa también, grasa saturada, y un aumento de fibra dietética. Aproximadamente el 60% de esta dieta y mientras el 20% de los pacientes que también tienen un diagnóstico de diabetes tipo 2, al padecer otro tipo de patologías, las dietas son aún más específicas. Entonces, esto también son dietas hiperproteicas, dietas restrictivas en sodio, en grasa, y también se ha podido encontrar que en las recomendaciones de la mayoría de las dietas, en este caso, se han visto relacionadas o están también encaminadas con un estudio realizado por MACOS en 2020, en donde se mejoran los índices clínicos de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 al contar con dietas hipocalóricas y que sean hipograsa también. Bueno, en las conclusiones se encontraron diferencias estadísticamente significativas en los niveles de glucosa en ayunas y hemoglobina glicosilada entre pacientes insulino dependientes y no insulino dependientes, con niveles más elevados en pacientes con insulina, lo que nos ayuda a validar la hipótesis de la investigación. No se observaron diferencias significativas en la presión arterial, edad y otros factores, otros indicadores físicos entre los grupos de estudio. La mayoría de los pacientes recibieron dietas hipocalóricas orientadas a promover la pérdida de peso y a mejorar el control glucémico, además de que las dietas también indicaban la prescripción de actividad física, que también es importante en este tipo de pacientes con esta patología. Y aquí tenemos las referencias bibliográficas. Gracias.